El Instituto Nacional de Estadística publicó la semana pasada los datos relativos al mercado laboral para el mes de mayo, que confirmaron un buen desempeño del empleo en lo que va del año. Además, el jueves se divulgaron las pautas salariales para la 10ª ronda de negociación que está por comenzar en una amplia mayoría de los sectores de actividad. Entonces, con toda esta información sobre la mesa, vamos a dedicar el análisis económico de hoy a revisar cómo viene siendo la evolución del mercado de trabajo y a visorar perspectivas para este año. Para eso estamos en diálogo con la economista Delfina Matos, de Exante. Delfina, buen día. Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Te parece si empezamos por comentar las cifras del mercado de trabajo correspondientes a mayo? ¿Qué destacan ustedes en particular? Sí, como decías, las cifras de mayo volvieron a mostrar un buen desempeño del empleo, con la tasa de empleo ubicándose en 57,8% de la población en edad de trabajar. Esto es 3 décimas por encima del registro de abril y es la más alta desde fines de 2021. Además, la tasa de actividad, que mide el porcentaje de gente que tiene trabajo o que está activamente buscándolo, subió en la misma magnitud y de esa manera la tasa de desempleo tuvo solo una leve caída y se ubicó en 8,7% de la población económicamente activa el mes pasado. Siempre remarcamos que las cifras del mercado laboral tienen bastante volatilidad mes a mes y la evolución depende mucho de la época del año en que nos encontremos, porque hay comportamientos estacionales. Pero lo cierto es que incluso analizando las series en términos de tendencia ciclo, que justamente depuran factores estacionales o irregulares, la evolución muestra una mejora sostenida del empleo desde la segunda mitad del año pasado, incluso cuando la tasa de desempleo también ha aumentado. ¿Cómo es eso? ¿No decíamos que el desempleo cayó en mayo? Sí, es verdad que en mayo la tasa de desempleo tuvo una leve caída, pero en los últimos 9 meses, al mismo tiempo que el empleo se recuperaba, vimos una reactivación fuerte de la búsqueda de empleo que se reflejó en una suba de la tasa de actividad que en varios meses fue de mayor magnitud que la de la tasa de empleo. Y como resultado, hemos estado viendo una tendencia al alza del desempleo este año, más allá de las oscilaciones de mes a mes. De hecho, estamos actualmente con los niveles de tasa de desempleo más altos desde fines de 2021. De todas formas, a nuestro juicio tenemos que quedarnos con un mensaje positivo en relación con la evolución del mercado de trabajo. Lo fundamental es que estamos viendo una suba bien relevante de la ocupación en los últimos meses. Ajá. ¿Y qué implica esa suba de la tasa de empleo que mencionabas cuando hablamos de personas? ¿Cómo viene aumentando la cantidad de personas ocupadas en la economía? Bueno, la cantidad de ocupados viene mostrando una tendencia al alza desde el segundo trimestre del año pasado y en el último año, o sea, cuando comparamos mayo de este año con mayo de 2022, se crearon unos 40.000 empleos. De esa manera, el mes pasado hubo poco menos de 1.700.000 ocupados en el país, junto con el pico que habíamos observado en diciembre de 2021, es el nivel más alto desde fines de 2014. ¿Y esta mejora fue generalizada en cuanto a lugares del país? ¿Fue generalizada en las diferentes zonas geográficas? Sí, en el último año el empleo creció tanto en Montevideo como en el interior del país. Si lo miramos en números, de esos 40.000 empleos que se crearon en el último año, 27.000 se crearon en el interior y los 13.000 restantes en Montevideo. Si bien esta mayor firmeza en el interior tiene que ver con que la caída del empleo en la primera parte del año pasado se había dado esencialmente en el interior, lo cierto es que en el interior el empleo se encuentra entre los niveles más altos de la historia, mientras que en la capital la cantidad de ocupados es más baja a los niveles vistos entre 2011 y 2014. En cualquier caso, dentro de lo que es el interior, obviamente hay bastante heterogeneidad. Bueno, justamente iba a eso. ¿Cómo ha sido la evolución a nivel de departamentos? ¿Cuáles departamentos muestran el mejor desempeño a nivel del mercado de trabajo? ¿Cuáles son los más rezagados, digamos? Bueno, las cifras por departamento comenzaron a publicarse mensualmente en febrero de 2022 y se publican además con algún rezago, así que los últimos datos llegan a abril. Hecha esa aclaración, con los datos de abril se observan dinámicas bastante diferentes por departamento en este crecimiento del empleo que vimos en el último año.
En particular, del lado positivo, sobresale el buen desempeño del empleo en Maldonado, que probablemente esté asociado a la reactivación del turismo, al dinamismo de la construcción residencial y la migración que hubo de argentinos y también de uruguayos de otros departamentos que se radicaron ahí en el último tiempo. De hecho, la población ocupada en Maldonado creció 3% cuando comparamos el dato de abril de este año con el de 2022, y se ubica en niveles 14% superiores a los de 2019. También hubo una evolución muy positiva en Soriano, en Cerro Largo, en Río Negro, en Florida, por mencionar algunos de los casos más claros. Y en el otro extremo, el peor desempeño a nivel del empleo en el último año se observa en Rivera, Artigas y Flores, con bajas de entre 7 y 5% de la población ocupada, que están dejando a estos departamentos con niveles de empleo inferiores a los de 2019. Bien, hagamos otro corte ahora. Si miramos las cifras por sector de actividad, ¿cuáles son los que vienen empujando ese crecimiento del empleo del que hablabas? Bueno, a nivel sectorial, la suba del empleo en este último año estuvo principalmente impulsada por el agro, la industria manufacturera y la construcción. También hubo más empleo en el servicio doméstico y en el transporte, aunque tienen un peso menor en el total. Por el contrario, el empleo se redujo en algunos servicios que son demandantes de empleo de mayor calificación en general, como los servicios financieros y las tecnologías de la información, en este último caso desde niveles que habían sido muy altos en 2022, y también cayó el empleo en la administración pública y en el sector de energía eléctrica, gas y agua. Bueno, y ahora te pregunto por lo que viene. ¿Qué podemos esperar hacia adelante en el mercado de trabajo? Bueno, en Exante prevemos que el empleo va a mantener una senda de crecimiento en lo que resta del año, creándose unos 30.000 empleos en el promedio de 2023. Eso es bastante menos que en 2021 y 2022, cuando hubo también mucho rebote por el golpe del COVID en 2020, pero es una tendencia que reafirma al empleo en niveles históricamente altos. Las pautas salariales, las que se dieron a conocer el jueves, ¿cómo las ven ustedes? Bueno, es una buena pregunta porque sin dudas es un ingrediente importante para la dinámica del mercado de trabajo en los próximos años. Veníamos de una novena ronda en que en plena pandemia se privilegió la preservación del empleo y en ese marco se perdió salario real. En las pautas que se dieron a conocer el jueves pasado, el gobierno ratificó el objetivo de recuperar el salario real perdido en los últimos años. Concretamente se plantea un esquema de ajuste semestral a partir de la inflación proyectada y un ritmo de recuperación real que va a depender de cuán grande fue la pérdida de poder adquisitivo de los salarios por sector en los últimos 2 años. Con las proyecciones de inflación que se presentaron el viernes en la rendición de cuentas, teniendo en cuenta que a nivel de salario real promedio estamos con una pérdida desde 2019 en el entorno del 3%, en números gruesos estas pautas nos estarían dejando aumentos nominales en el primer año del convenio de aproximadamente 8 y 9% y moderándose luego, aunque con diferencias por sector, como decía antes. Por supuesto que va a ser clave cómo transcurran las negociaciones, pero a priori las pautas dejan trayectorias de los salarios que están bastante en línea con lo que veníamos estimando en Exante. El empleo, el buen desempeño que muestran lo que va de 2023, los datos por departamento, por sector de actividad y también, bueno, algún comentario sobre las pautas salariales. De eso iba el análisis económico hoy. Hemos estado con Delfina Matos de Exante. Delfina, gracias. Nos reencontramos con ustedes en estos días. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau.